Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual, a pesar de ya haber subido el vídeo del metaverso, fue el primer vídeo que quería grabar con esta nueva temática, este nuevo formato que va a ser con otra persona, en este caso mi amigo Alejandro, que tiene un canal como ya diré a continuación, y vamos a hablar de un tema menos superficial como puede ser por qué invertir y por qué es importante o por qué creemos que puede ser interesante que una persona que no tenga estos conocimientos pues explore esta vía. Recordar, por supuesto, que en la descripción del vídeo tenéis el enlace al canal de Alejandro, por supuesto, y la invitación al Discord de Valor Compuesto, que como siempre digo, puede ser una fuente muy útil de información para todos y poder crear esta nueva comunidad. Así que muchas gracias y dentro vídeo. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema interesante y es por qué en algún momento de nuestra vida deberíamos de pensar en invertir. No solamente existe el mercado de renta variable o renta fija, sino existen muchos otros mercados financieros como ya hemos visto en otros vídeos del canal. Por eso en este vídeo, un vídeo corto, yo y mi compañero Alejandro vamos a dar simplemente nuestras opiniones, simplemente como si estuviéramos en una barra de un bar, de por qué es interesante pensar en invertir y por qué puede ser rentable para nuestro futuro, ya que podemos compaginar tanto nuestro trabajo habitual como estas futuras inversiones. Por lo tanto, dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estoy aquí con el compañero Alejandro, que ya lo conoceréis del canal de Valor Compuesto por hacer distintos vídeos sobre cripto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. En este vídeo vamos a hablar de un tema que es muy importante y que no todo el mundo piensa en un primer instante, y es cómo poder generar un ingreso al final desviándonos de lo tradicional, ¿no? ¿Verdad, Alejandro? Que es el trabajo. Exactamente. Vamos a ver de la importancia que tiene invertir y, y considerarlo como una alternativa, como ingreso, además de nuestro trabajo tradicional. Así es, al final no todo el mundo piensa en tener un coche, una casa, ropa, viajes, pero claro, necesitamos siempre lo mismo, que es el dinero, y no siempre pensamos en cómo podemos generarlo de forma eficiente. Entonces, ¿tú qué crees que puede ser una buena forma para evitar, por ejemplo, este trabajo tradicional y poder generar estos ingresos? Claro, pues bueno, invertir es una forma magnífica, lo veremos ahora más adelante por qué. Y es una forma que también, sobre todo a largo plazo, puede ser mucho más eficiente que un trabajo normal, que te lleva al final, en definitiva, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Así es, de hecho algo curioso, ¿verdad? Es que el otro día hablamos de la lista Forbes. ¿Qué nos puedes comentar, no? Porque vimos eso, es decir, de qué sectores eran las 100 personas más ricas del mundo y nos llevamos una grata sorpresa, ¿verdad? Exactamente, bueno, estuvimos viendo la lista Forbes 400, que son las 400 personas más ricas de Estados Unidos, y, y bueno, te viene siempre el nombre, ¿no? Y la industria en la que trabaja, o sea, a qué se dedica, cuál es su carrera. Entonces, pues, por ejemplo, pues Mark Zuckerberg es desarrollador de software, ¿no? Eh, Warren Buffett es inversor. Y bueno, siguiendo la lista, curiosamente, el que más se repetía era inversor, que, que mucha gente suele pensar que la gente más rica está en tecnología, porque también los primeros suelen estar en tecnología, ¿no? El de Amazon, por ejemplo, 10 Bezos. Pero si tú coges la lista, el que más se repite es inversor. Y un primer punto, ¿no? Que también queríamos ver eran las gráficas, porque nos vamos a venir aquí a hablar de esta nueva vía que se le puede presentar a muchas personas, que es la vía de la inversión, alejándonos de ese trabajo tradicional que todo el mundo o hemos tenido o tenemos. Y vamos a empezar a hablarnos de algunas gráficas, es decir, de algunos casos de uso, como podríamos decir, tanto buenos como malos, ya que a la hora de invertir puede ser que ganemos dinero, por supuesto, o también lo perdamos. La primera gráfica que vamos a ver, ¿no?, es la de el SP500, que quizás nos hemos ido a uno de los casos más positivos dentro del mundo financiero, ¿no? ¿Verdad, Alejandro? Y vamos a ver su rentabilidad. ¿Qué nos puedes comentar en principio de esta gráfica del SP500? Claro, bueno, el SP500 es un índice que engloba las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y bueno, desde los últimos 100 años o sea, tiene una tendencia alcista, como se puede ver ahí en la diapositiva, y cualquier persona que haya destinado parte de sus ahorros al SP500 pues habría revalorizado
dinero pues de una manera exponencial. Pero claro, estamos cogiendo Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Estos últimos 100 años ha sido la que ha liderado la economía y no tiene por qué ser, no tiene por qué ser siempre así. De hecho, más adelante vamos a ver algunos gráficos de otros países y otras economías que claro, a la hora de invertir, pues hay inversiones que suben y otras que no lo hacen tan bien. Entonces, pues es algo que es un riesgo que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Efectivamente, si vemos el gráfico, vemos que si una persona hubiese invertido en 1981, concretamente el 6 de noviembre, a día 2 de noviembre de 2021, ¿no? Habría revalorizado, es decir, hubiera tenido un retorno positivo de más del 3.500%. Obviamente es una barbaridad en términos de rentabilidad y también es un gran, es decir, es un gran abanico de años que hay que estar invertido. Pero también, como comentaba, hay casos que no son tan positivos y en este caso vamos a hablar de otro índice bursátil como es el Nikkei, que son las empresas, las 225 empresas de Japón. Cuando hablamos de mejores empresas, como ya he hablado en algún vídeo del canal de índices bursátiles, no es que sean las mejores porque su sector sea el mejor, sino que son las que cumplen ciertos requisitos, hablando de capitalización bursátil y liquidez. Os recomiendo que veáis el vídeo si no lo habéis visto, como también, por supuesto, si os interesan las criptos, que hay los vídeos del canal de Alejandro. Pero, ¿qué nos puedes comentar, por ejemplo, Alejandro, de este índice que vemos que no es tanto como hemos visto en el SP500? De hecho, si una persona ha invertido, pues posiblemente en el 1990, vemos cómo solamente habría obtenido una rentabilidad más de 30 años después del 22%. Por lo tanto, aquí estamos en el extremo opuesto. Aunque se ha ganado dinero, ha sido muy poco y se había estado mucho tiempo perdiendo dinero. ¿Qué nos puedes comentar de esta gráfica, por ejemplo? Pues exactamente lo que tú comentas. El Nikkei, bueno, son las empresas de Japón. En Japón hubo una burbuja en los años 90 y eso vemos que, o sea, el máximo que se llegó en ese momento no se ha recuperado hasta el día de hoy. Entonces, si tú hubieras invertido hace pues más de 20 años, tú hubieras estado en pérdida hasta el día de hoy y hubieras tenido una rentabilidad, como has comentado, de solo un 20%. Que eso además, sabiendo el tema de la inflación, que lo hablaremos más adelante, realmente estás perdiendo poder adquisitivo porque has ganado menos dinero del ritmo al que ha crecido la inflación. Y especialmente, bueno, además especialmente en Japón, que la inflación es, bueno, ya hablaremos más adelante de eso, pero es bastante más acentuada que en países como de Europa o de Estados Unidos. Recordad que en el canal tenéis muchos vídeos sobre el aspecto financiero y este mundo nuevo de la inversión que algunos pueden empezar a indagar, como por qué varían el precio de las acciones o qué es una bolsa de valores. También en el canal de Alejandro tendréis todo tipo de contenidos. Cuéntanos, Alejandro, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en tu canal? Que te has hecho un canal recientemente. Bueno, sobre todo enfocaba a inversión en criptomonedas, pero también tocaré temas de inversión en general. Estupendo, pues vamos a seguir con el vídeo y como hemos comentado, este vídeo pretende ser una introducción para muchas personas que tengan un primer contacto con el mundo de las inversiones. Se puede invertir, como hemos comentado, en muchos mercados financieros, en muchos productos, pero lo importante es que tengamos esa idea, que existe esta nueva vía para poder generar ingresos, quien los necesite o quien los quiera, obviamente. Entonces vamos a hablar ahora de un tema muy interesante como es la inflación y por qué dejar nuestro dinero debajo del colchón o dentro de una caja fuerte no es una solución, ¿verdad, Alejandro? Efectivamente, como veremos más adelante, el dinero, si tú coges y lo guardas y no lo utilizas a lo largo del tiempo, se va devaluando y cada vez vale menos. Entonces, no es algo que nos convenga. Efectivamente, aquí ya podemos entrar en muchos detalles, hay muchas métricas, hay muchas formas de calcular la inflación, como seguramente habéis podido escuchar el IPC, el índice de precios al consumo, pero no vamos a entrar en este detalle, lo importante es tener esta idea. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de cómo ha ido variando la inflación respecto del dólar. Y podemos ver todos los acontecimientos que han ido marcando un poco
este aspecto, como puede ser la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el crack y muchos otros aspectos. ¿Qué opinas sobre esta gráfica, por ejemplo, Alejandro? ¿Cómo ha ido variando la gráfica? Porque puede haber inflación o puede haber deflación también, que es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Exactamente, o sea, si vemos la gráfica no es una línea recta perfecta, sino que tiene sus altibajos, entonces ha habido periodos, bueno, esta gráfica muestra los últimos 100 años, periodos en los que ha habido inflación o periodos en los que ha habido deflación. La tendencia general es inflación, porque se puede comprobar que a principios de los años 20, un dólar tenía el poder adquisitivo de 20 dólares a día de hoy. Entonces, tú en esa época con un dólar te podías comprar cosas que hoy en día valen 20 dólares. Efectivamente, porque al final, para las personas que no tengan mucha profundidad en este concepto, simplemente hay que entender que inflación significa que nuestro poder adquisitivo vaya disminuyendo cada año. Es decir, muchas veces vulgarmente se dice, ¿no?, que el dinero vale menos, valga la redundancia. Otra forma de verlo también, que tenemos aquí una gráfica, es cuál es el poder adquisitivo, dependiendo del año, en función del café, por ejemplo. Es decir, con cuánto dinero podríamos comprar, yo sé, un cup of coffee, ¿no? Como se dice, una de esto de café, una copa de café. Exactamente, sí, además esto ya es, la gráfica anterior era los últimos 100 años, pero esta ya nos puede resultar más familiar porque en los años 70 pues se podían comprar un café a 25 céntimos, a día de hoy pues está a 2 dólares. Y, y bueno, aquí en España nosotros somos más jóvenes, pero hay otros productos que también cuando éramos chicos pues podemos ver la diferencia de precio. Por ejemplo, las chucherías, los paquetes de pipas. Si nos acordamos, pues hace 15 años pues costaban casi la mitad. Efectivamente, al final la inflación no es un concepto que hay que tener muy en consideración. ¿Y por qué hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de inversiones? Pues por la sencilla razón de que si encontramos una inversión que nos genere una rentabilidad, hay que también tener en cuenta que esa rentabilidad debe ser mayor que la inflación anual, ya que puede ser que aunque tengamos un retorno positivo, no superemos la inflación y por lo tanto tampoco estamos ganando dinero, por así decirlo. Quizá un concepto más avanzado, pero también hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro, si hay una inflación, bueno, tampoco queremos ponernos aquí profundizar mucho en el tema, pero si hay una inversión que te da un 5% anual y resulta que la inflación también es un 5% anual, realmente lo que estás haciendo es mantener tu poder adquisitivo, no lo estás aumentando. Y ahora también queríamos hablar de otro tema, que era el de poder compaginarnos tanto nuestro trabajo con distintas inversiones, ya que el invertir no tiene por qué ser un trabajo a tiempo completo, sino también se puede ver como algo más, también incluso como un hobby. Obviamente no estamos jugando dinero, ¿no? Pero puede ser incluso un hobby. Entonces, por ejemplo, ¿qué consejo darías, Alejandro, si, no sé, porque nosotros hemos empezado también así, hemos tenido nuestro trabajo y hemos invertido dedicándole el poco tiempo que hemos podido ir sacando? ¿Qué consejos darías por una persona, por ejemplo, que quiere empezar a invertir bien en el mercado de criptodivisas, como haces tú, o en el mercado de renta variable o renta fija, como puedo hacer yo, por ejemplo? ¿Algún consejo para personas que quieren empezar a compaginar un poco estos dos mundos? Sí, bueno, al final formas de invertir hay un montón de formas de invertir y evidentemente también hay un montón de cosas diferentes en las que puedes invertir. Puedes invertir, como tú has nombrado, en criptodivisa, puedes invertir en bolsa, puedes invertir en Forex, o sea, en inmobiliaria, puedes invertir en lo que tú quieras. Eh, yo quizás empezaré aprendiendo de inversión en general, como conceptos como los que estamos hablando en este vídeo. Cogería pues una de las categorías que a ti te gusta. Si tú piensas que te puede ir mejor en la inmobiliaria, porque a lo mejor piensas que entiendes un poco más de eso, o de bolsa o de criptomonedas, porque yo, por ejemplo, me gustan las criptomonedas porque soy ingeniero informático y bueno, está más relacionado con lo que yo he estudiado. Eh, entonces, básicamente eso. Yo creo que lo bueno es coger una categoría y que más te guste y invertir ahí.
Efectivamente, yo como consejo también daría empezar a documentarse respecto a los conceptos básicos. Obviamente el mundo económico, el mundo financiero puede ser muy complejo, pero poco a poco ir metiendo la cabeza en algunos conceptos. En la descripción del vídeo dejaré algunos libros que hemos leído tanto Alejandro como yo, que os pueden ser de mucha utilidad. Y por supuesto también otra dirección a otros canales y otros vídeos, ya que al final en Internet hay mucho contenido y lo importante es saber bien cómo canalizar esta información. También el enlace al Discord de Valor Compuesto, donde podéis obtener también mucha información. Y por supuesto, intentar asimilar toda esta información de manera veraz y de manera eficaz, que es lo más importante. Por lo tanto, en el vídeo, como hemos comentado, hemos dado estos primeros conceptos, hemos hablado de términos como el término de la inflación, hemos hablado de esta nueva vía que existe para poder compaginar un poco nuestro trabajo cotidiano con el mundo de la inversión. Y sin más, despediremos este vídeo aquí. Haremos una serie de vídeos ya entrando más en profundidad en otros aspectos para poder empezar a invertir. Y bueno, algunas palabras, Alejandro, para despedir el vídeo. Bueno, nada, encantado de hacer este vídeo y a ver si hacemos más. Efectivamente, pues despedimos aquí el vídeo. Muchas gracias a todos por verlo y hasta la próxima.